Buen día, cordial y caluroso saludo. Con ustedes la investigación titulada Evaluación e intervención fonoaudiológica de la disfagia en niños con síndrome de Moebius, una revisión sistemática. Como investigador principal, la docente Jenny Paola Agredo Angarita. Como co-investigador, quien les habla, Paula Alejandra Contreras Pava, estudiante de sexto semestre del programa de fonoaudiología. Mi bitácora se encuentra constituida por 4 apartados, que es primero la pregunta, posterior a esto el análisis y los resultados, seguidamente análisis y discusión, conclusiones y por último referencias bibliográficas. Como pregunta para esta línea de investigación se planteó la siguiente: ¿qué métodos de evaluación fonoaudiológica se pueden implementar para la valoración de la disfagia en niños entre 5 y 7 años de edad diagnosticados con síndrome de Moebius? Como resultados para la selección de los datos en esta investigación se da la implementación de la declaración o modelo Prisma, que tiene como objetivo ayudar a sus investigadores a enriquecer y mejorar las presentaciones de revisiones sistemáticas. Esta declaración o modelo cuenta con una lista de comprobación o lista de chequeo de 27 elementos y un diagrama de flujo de 4 fases que serán explicados a continuación. La primera fase de esta investigación fue la fase de identificación, en la cual se seleccionaron las bases de datos primarias o científicas, como lo es Scopus, PubMed, ScienceDirect, Trip y Cochrane Library, de los cuales en esta fase se arrojó un total de 1.328 estudios, de los cuales se tuvo en cuenta aquellos estudios que se encontraran duplicados en estas bases de datos, lo que arrojó un total de 28 artículos duplicados que posteriormente fueron removidos y arrojó un total de 1.300 estudios. La segunda fase o fase de screening estuvo marcada por la selección de los estudios de acuerdo a la lectura de títulos y a la lectura posterior de los resúmenes de cada uno de ellos, de los cuales asimismo las búsquedas fueron realizadas en las bases de datos como lo es Scopus, ScienceDirect, PubMed, Trip y Cochrane Library, de los cuales se arrojó un total de 270 estudios. Asimismo, en esta fase se tuvo en cuenta aquellos artículos que se encontraran duplicados, lo cual, removiendo estos artículos, arrojó un total de 242 estudios. En esta fase también se realizaron búsquedas en bases de datos secundarias, como lo es Google Scholar, con un total de 467 estudios, revista Signos Fónicos con un total de 16 estudios, lo cual el acceso a esta revista se da mediante la biblioteca virtual de la Universidad de Pamplona, que permite indagar investigaciones de la medicina basada en la evidencia. La tercera fase o fase de elegibilidad, posterior a que se realizó la lectura de títulos y resúmenes, en esta fase precisamente se llevó a cabo una lectura posterior completa de cada uno de esos estudios en las bases de datos primarias, de los cuales se arrojó un total de 8 artículos para la base de datos Scopus, 7 artículos hallados en la base de datos ScienceDirect, 5 para PubMed, un artículo en Trip y un artículo en la base de datos Cochrane Library, de los cuales en la fase de inclusión se seleccionaron 4 estudios de casos y controles, 9 revisiones sistemáticas, 7 estudios de caso y 2 estudios clínicos aleatorizados, para un total de artículos incluidos, teniendo en cuenta las bases de datos primarias, de 22. En cuanto a la inclusión de estudios en bases de datos secundarias, como lo es Google Scholar, se seleccionaron 5 revisiones sistemáticas y 4 estudios de caso. Para la revista científica Signos Fónicos, 2 estudios de casos y controles. De acuerdo a la distribución de los orígenes de estos estudios, fueron halladas estas pesquisas en países como Nueva Zelanda, Serbia, Canadá, México, Brasil, Chile, Argentina y Colombia. Y en cuanto a la distribución, de acuerdo a los idiomas, fueron 10 artículos en el idioma español, 19 artículos seleccionados en lo que pertenece al idioma inglés y 4 artículos en portugués, para un total de artículos incluidos para esta investigación que ayudaran o que lograran responder a esa temática de 33 artículos seleccionados, teniendo en cuenta tanto las bases de datos primarias como secundarias.
Como análisis y discusión, dentro de esa búsqueda exhaustiva que se llevó a cabo, de acuerdo a los métodos, de acuerdo a intentar responder a la temática de investigación, o más precisamente para responder a la pregunta de esta pesquisa, ¿qué métodos de evaluación se pueden implementar para la valoración de la disfagia en niños con esta patología? Fueron hallados 3 protocolos, de los cuales el primero se denomina Protocolo de Anamnesis Fonoaudiológica del Síndrome de Moebius, el cual este protocolo busca indagar información relevante desde aspectos como identificación personal del infante y de la madre. Asimismo, busca indagar información, cómo fue el desarrollo de la gestación de la madre, si existieron complicaciones durante todo lo que fue el proceso del embarazo. Asimismo, se pregunta, o al igual que se le pregunta a la madre si realizó la ingesta de medicamentos durante este proceso, ya que, como lo indica la literatura, la causa de este síndrome es debido al uso de medicamentos como lo es el misoprostol. Al igual que indaga información sobre la alimentación del paciente, la alimentación con la cual inició y alimentación actual. Se le pregunta a la madre si el niño presenta complicaciones al alimentarse, con qué específicamente tipo de consistencias ocurren estas complicaciones, con qué frecuencia alimenta al infante, qué tipo de utensilios se utiliza para alimentar al niño y con qué cantidad le proporciona en las comidas. Asimismo, indaga información de enfermedades asociadas que presente el infante, cómo es el sueño del infante, si realiza la ingesta de medicamentos y si se viene llevando a cabo seguimiento por parte de otros profesionales de la salud. El segundo protocolo o método de evaluación hallado se denomina evaluación estructural y funcional de los órganos del habla y el lenguaje en niños con parálisis facial congénita. Este protocolo fue desarrollado para evaluar exhaustivamente todo lo que compete a los órganos fonoarticuladores como labio, lengua, mejillas, paladar, entre otros, para valorar su movilidad, las habilidades motoras, su postura y su tonicidad. Asimismo, indaga todo acerca de las funciones neurodegenerativas, como lo es la succión, la deglución, la masticación y la respiración. En cuanto al proceso de succión, evalúa mediante la ingesta de líquidos y pastas al usuario. Acá se valora en ese apartado si el paciente presenta una succión eficiente, si realiza un correcto selle labial. En cuanto al proceso de la masticación, se evalúa mediante consistencias pastosas y consistencias sólidas. Se determina si el paciente presenta movimientos compensatorios, si realiza contracción del macetero o con contracción del mentoniano. En cuanto a la deglución como función neurodegenerativa, se valora mediante la ingesta de alimentos al infante, como lo es líquido, sólido y pastoso. Acá el profesional valoraría todo lo que es si el paciente presenta movimientos compensatorios durante el proceso de deglución, si realiza una correcta propulsión del bolo alimenticio, si el paciente o si se observan residuos dentro de la cavidad oral posterior a lo que es la deglución, entre otros. Y como otra función neurodegenerativa, como lo es la respiración, valora el tipo y modo respiratorio del paciente. Asimismo, valora lo que es la arcada dental del paciente, qué tipo de dentición presenta, qué tipo de oclusión, si presenta una dentadura postiza o más específicamente una prótesis dental. Asimismo, se realiza una evaluación del paladar y velo del paladar para reconocer el cierre del esfínter velofaríngeo o EVF. Por último, se encontró un método de evaluación para responder a esta temática llamado Protocolo Multidisciplinario de Diagnóstico y Seguimiento en el Síndrome de Moebius, el cual con este protocolo se realiza una evaluación multidisciplinaria que incluye o que se integran diferentes profesionales de la salud
que incluye el logopeda, en el cual se basa en la evaluación de todas las manifestaciones clínicas fonoaudiológicas que presentan estos pacientes mediante dos apartados. El primero de ellos es la metodología CLUF con su sigla C, que significa nervio craneal, en lo cual se evalúa los nervios craneales afectados y nervios adicionales comprometidos. Y su sigla F, anomalías estructurales faciales, que se valora todo lo que es los órganos fonoarticuladores, la parte facial del paciente, el paladar y las funciones neurodegenerativas. La segunda metodología de este protocolo, el segundo apartado, es una escala de medición mediante la valoración de los pares craneanos. Se valoran mediante tres aspectos: alimentación y área oral, en los cuales se realiza una valoración de los pares craneanos 11, 12, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo par craneal, para valorar si el paciente todo lo que compete a la deglución, succión, respiración y entre otras funciones. El tercer aspecto a evaluar es el lenguaje de audición mediante la valoración del séptimo, octavo, noveno, décimo, 11 y 12º par craneal, para verificar si el paciente presenta un deterioro a nivel auditivo, un retraso del lenguaje o un déficit de voz. Y el tercer aspecto, mediante la valoración del séptimo, sexto y séptimo par craneal, para determinar el nivel de deterioro ocular que presenta el paciente. Esto se evalúa el nivel de déficit mediante porcentajes. Estas herramientas permiten realizar una valoración integral de diferentes aspectos en lo que compete a la disfagia, analizando habilidades, dificultades o alteraciones que presente el infante mediante la valoración de los aspectos como la movilidad, la tonicidad, de la musculatura afectada y todo lo que compete al sistema estomatognático y funciones neurodegenerativas. Mediante la búsqueda de esta investigación, se pudo realizar pesquisas en diferentes bases de datos y revistas científicas, en lo cual el origen de estas metodologías halladas contempla 3 protocolos que se hallaron en países como Brasil y un protocolo contemplado en Italia. Se pudo también analizar que no existe una multiplicidad de herramientas que permitan evaluar e implementar en cuanto a la evaluación de la disfagia en niños con síndrome de Moebius. La falta de base teórica de estas investigaciones es un reflejo de la poca evidencia investigativa en cuanto a las investigaciones de las enfermedades huérfanas, en lo que corresponde también el síndrome de Moebius. Se pudo analizar también mediante la indagación en lo que pertenece a las diferentes bases de datos que los estudios hallados tienen mayor peso a aquellas investigaciones referentes a las características musculoesqueléticas y sistémicas del síndrome, es decir, a su sintomatología, pero no específicamente estudios que ayudaran a responder a la temática de investigación como métodos de evaluación fonoaudiológica para la valoración de la disfagia en niños diagnosticados con síndrome de Moebius. Como conclusiones, la diversidad de alteraciones craneomaxilofaciales que presentan estos pacientes se puede integrar el fonoaudiólogo para realizar una valoración y una terapia de estos pacientes. Se pudo evidenciar una limitada cantidad de estudios sobre métodos o protocolos que se relacionen con la valoración de la disfagia entre las edades comprendidas para esta temática en niños diagnosticados con esta patología, especialmente en el habla hispana. Mediante la indagación de estas herramientas o mediante la investigación de estas herramientas se pueden llevar a cabo valoración de diferentes aspectos vitales, no solo a nivel de disfagia, sino musculatura, evaluación de todo lo que compete a los pares craneales, sistema estomatognático. La base de datos más utilizada, la que me ayudó a responder mi pregunta de investigación, fue la base de datos Scopus. Muchas gracias.